Colombia está en la final de la Copa América y en este video lo veremos todo, incluyendo lo sobrevalorado y lo miedoso que es Bielsa, porque se salvó de una goleada histórica de Colombia. Pero antes de empezar, amigos, si les gustan esta clase de videos pueden apoyarlos descargando la app de SofaScore, que realmente es una app muy buena para poder analizar y vamos a estar utilizando a lo largo de este video, así que es completamente gratuita y por cada descarga me dan una pequeña comisión, así que les dejaré un link acá abajo por si gustan apoyar y sin más rodeos empecemos con el video. Pues bueno, para comenzar tenemos que hablar de una de las cosas que marcó el partido por completo, el planteamiento inicial de Bielsa. El planteamiento inicial de Bielsa es comprensible desde el sentido de que tiene dos bajas, pero Bielsa para mí puede ser definido como el lado más miedoso de Guardiola. Si ustedes ponen a Guardiola ahí, bueno, Bielsa sería la parte más miedosa y que comete los errores que solía cometer Guardiola antes en la Champions, sobre todo cuando tenía los partidos arreglados, pero en este caso Bielsa no tenía ningún partido arreglado y lo primero que hace es buscar sacar un 11 preocupándose por las fortalezas del rival, y es así que, preocupándose por sus propias debilidades y las fortalezas del rival, saca un 11 como el que vimos, un 11 que para mí no tiene mayor sentido más que pensando en esto, en buscar ganar a la uruguaya. Salió a echarse para atrás. Es incomprensible que haya personas que sigan diciendo que este tipo es un genio, cuando por lo que lo reconocen como un genio es por su fútbol ofensivo, nuevamente haciendo lo que Guardiola en muchos partidos, presumir de que queremos la pelota, que el balón lo es todo, y luego salen a un partido en específico y se echan para atrás. Entonces, en su 11 tenemos una línea de 3 que es obviamente causada porque no está Araujo, el cual podía haber jugado incluso de lateral, y porque no está Nández. Entonces, ¿qué busca Bielsa con este 11? Buscar tener superioridad numérica contra una Colombia que suele jugar con un 4-3-3 que se reconvierte a una especie de 4-3-1-2 cuando James pasa a la mitad de la cancha. Entonces él también pone esta especie de rombo donde Bentancur, ven en qué posición está. También Colombia puede ser una especie de 4-2-3-1 con James en esta posición. Así que como ustedes pueden ver, el problema de jugar con un 11 como el de Bielsa es que tienes que cubrir muy bien los laterales. Por eso Valverde se sacrifica más en labores defensivas que en lo que tiene más importante. Él buscaba con estos mediocampistas hacerle un 2 contra 1 al juego por bandas de Colombia, y que si quedaban James y los delanteros dentro del área pues poderlos marcar sin problemas, o sea que hubiese una marca 1 a 1 por así decirlo. El problema con esto es que si algo hizo muy bien Colombia desde inicios del partido fue la presión tras pérdida. Colombia tenía jugadores muy cerca y asfixiaban muchísimo a una Uruguay que justamente tenía un medio campo muy poblado pero con jugadores que no tienen talento. El único que por ahí tiene más talento es Fede Valverde, pero Valverde no es un jugador reconocido por sacar la pelota desde atrás tocando. Bentancur era la máxima debilidad que le veíamos en la Juventus. Este Uruguay no tiene una gran capacidad de pases rápidos, así que las primeras jugadas que vimos de Darwin Núñez fueron provocadas porque si hay una debilidad muy grande en Colombia es que cuando te atacan por bandas quedan los dos centrales contra el delantero, y Darwin Núñez tiene unas condiciones físicas impresionantes, es sumamente rápido, de hecho técnicamente no es malo, sabe recibir la pelota, sabe controlarla, no es malo desmarcándose y menos con lo que ha estado en el Liverpool, pero su gran problema es el gol. No tiene gol y falló dos ocasiones al menos que eran clarísimas. Una me pareció un error más de los defensas de Colombia y otra, la segunda quizás la peor, representaba prácticamente lo que estaba buscando Bielsa, hacerle daño a Colombia por el juego por dentro. Por eso estaba proponiendo este 11 de esta manera, cuidarse de las bandas, tener jugadores en la mitad de la cancha y buscar la velocidad de Darwin Núñez. Y como Colombia empezó defendiendo un poquito mal por ahí en el orden, pues lograron hacer un poco más de daño, pero en cuanto Colombia estuvo mejor organizado y con lo que les menciono, la presión tras pérdida, la posesión de balón que tenían, casi tenían el 60% de la posesión en los primeros minutos. Hasta la salida de Bentancur, Uruguay empezó a tener un poquito más la posesión, pero antes de esto estábamos viendo una Colombia que estaba llegando y que nada más les faltaba un poquito más de claridad cerca de la portería. Creo que sí nos faltó ver más partido de James. Obviamente en el centro que metió del córner vimos una gran jugada llegando al segundo palo completamente solo a Lerma, y la realidad es que hasta ahí el partido de James me parecía que estaba siendo correcto. Me hubiese gustado haber visto en este partido contra Uruguay, verlo tal vez partir un poquito más de banda hacia adentro para que hiciera más daño Colombia, no solamente con Arias sino con Muñoz. El problema es que una de las grandes sorpresas que puede tener Colombia con un juego por bandas es justamente Muñoz, pero arruinó casi el partido de Colombia haciéndose expulsar muy tontamente, y es aquí donde Colombia pues prácticamente tuvo que cambiar todo su planteamiento y convertirse en el equipo que tenía que dejar de
proponer. Es ahí donde vemos cómo Colombia pasó de casi un 60% de la posesión a terminar el primer tiempo con apenas un 52% de la posesión. Y es aquí donde nuevamente vemos a Bielsa ser sumamente defensivo, porque ¿qué es lo que pasa? Que James en un principio pasa a ocupar una parte más central en el juego, sale John Arias para que entre Santiago Arias. Entonces, como ustedes pueden ver, pues sí que esto puede ayudarte unos minutos, pero James Rodríguez en esta posición, como vemos en WhoScored, pues no es un jugador que te ayude mucho. James es completamente lo que definimos como un 10 en el fútbol, es el mediapunta, el enganche del equipo, y esta selección colombiana pues ya no podía tener la posesión del balón porque ese jugador menos estaba afectando muchísimo lo que podían hacer. Y es aquí donde yo repruebo cómo Bielsa pasó de una línea de 3 a una línea de 4, y después en la segunda parte, que también lo puedo comprender un poco, obviamente Luis Suárez a lo mejor no tiene 45 minutos, pero a lo mejor sí venía bien meterlo inmediatamente a Luis Suárez, porque obviamente tenías que buscar pues hacerle más daño a Colombia. Tienen 4 jugadores atrás, mete a Luis Suárez y vas a tener más chances porque Darwin Núñez está fallando mucho. Necesitas alguien que sí meta goles, y de hecho con la entrada de Luis Suárez sí que llegamos a ver que mandó una al poste, por ejemplo. Pero lo que voy es que aquí están las locuras de Bielsa. Es por lo que yo no entiendo cómo es que los mexicanos te piden que Bielsa llegara. Siempre he dicho, no, Bielsa no, por favor, que siempre hace esto. Siempre escuchan cómo habla, ven todo lo que dice y después empieza fantástico, como por ejemplo pasó en la Premier con el Leeds, y después empieza a desinflar y luego hace locuras estilo Guardiola en Champions. Por eso lo reflejo con ese lado más horrible de Guardiola en los últimos años, cuando estaba en Champions y perdía partidos de una forma impresionante, y casi siempre por proponer algo más equilibrado o defensivo en esos partidos que ya tenía tal vez en la bolsa, porque Bielsa tenía el partido en la bolsa con un expulsado, con Colombia echada atrás. Pero ¿qué sentido entonces tuvo el cambio de Varela en primer lugar? Si lo vas a sacar para meter a Suárez, desperdiciaste un cambio. En cambio, el DT de Colombia hizo uno de los movimientos más fantásticos, como acabamos de mencionar, sacar a James Rodríguez y decir, vamos a defender, y vamos a defender completamente y lo mejor que podamos. Y vamos, línea de 5 con la entrada de Suárez, pero no solamente esa línea de 5, trató de durar lo más que podía en el partido con 2 tipos arriba, lo cual hizo que Bielsa mantuviera a 3 atrás siempre. Nunca se notó la superioridad numérica del equipo, y con la entrada de Suárez menos, porque Suárez ya no corre. Se suponía que la entrada de Suárez era para que le llegaran más balones al área y que pudiese meter goles. No se trataba de equilibrarle el partido a Colombia, y lo único que hizo Bielsa fue atacar con la misma cantidad de hombres con los que defendía Colombia. Y a pesar de esto, Colombia tuvo opciones a la contra en la segunda parte. Para mí, tal vez Luis Díaz ya no se le notó tan bien, llegó un punto en el que sí llegó a estar como único punta. Pues con todo y esto veíamos también 3 jugadores atrás de Uruguay. Darwin Núñez no se tiró mucho hacia los costados, donde puede ser un poco más peligroso, y Fede Valverde solamente hizo un remate en el partido. Por favor, si tienes al rival encerrándose más, intenta de cualquier forma buscar hundirlos lo más que puedas para tener espacios y rematar de larga distancia. Aprovecha los remates que puede tener un Fede Valverde, pero es que no aprovechó ni la entrada de Suárez al 100%, ni a un Fede Valverde, ni nada. Fue un desastre de partido de Bielsa, de inicio a fin. ¿Y por qué les dije al principio que creía que Colombia pudo haber goleado a Uruguay? Pues ya con todo lo que dijimos creo que queda bastante claro, pero simple y sencillamente porque cuando llega el gol de Colombia, Uruguay ya se notaba un poco más cansado. Al minuto 78 podías ver a Darwin Núñez muerto. Se nota que Uruguay ya estaba llegando a este partido y las piernas ya no estaban muy bien. Bielsa ha abusado del fútbol físico, y así es como sobrevivió Uruguay en los primeros minutos. Compensaban la debilidad del esquema inicial de tener un 11 con línea de 3 sin laterales tan rápidos con el físico, y obviamente Uruguay estaba desgastada. Sin la expulsión, Colombia hubiese pasado simplemente físicamente a Uruguay, y desafortunadamente no pudimos ver una posible goleada de una Colombia que iba a tener más el partido en su bolsa y que seguramente en la segunda parte hubiese generado más ocasiones de las que ya generó jugando a la contra. Pero bueno, amigos, ahora nos tocará hablar de cómo es que Colombia puede ganarle a un rival que es totalmente superior como lo es a Argentina, y me alegra al menos que el equipo más fuerte esté en la final, porque evidentemente me temo que Bielsa contra Argentina se hubiese regalado por completo, y creo que al menos Colombia puede ofrecernos un partido futbolísticamente hablando, dejando fuera cualquier polémica. Pues Colombia lo va a tener muy complicado, Argentina es superior, pero en el fútbol
y sobre todo en una final se equilibran más las cosas. Sin embargo, sí, lo peor de este partido para Colombia fue esa expulsión. Creo que van a extrañar muchísimo a Muñoz, o que era una pieza importante para hacerle daño a Argentina, pero lo más rescatable es cómo Colombia, a diferencia de Uruguay, supo reaccionar a los momentos del partido y lo que te exigía él mismo. Así tuvieses que sacrificar a tu jugador más importante y a la estrella de esta Copa América, pero ese lado positivo también da a que James puede llegar súper bien a la final. Por lo tanto, amigos, el día de mañana estaré haciendo este video de cómo tiene que hacerle Uruguay para ganar esta final de la Copa América. Espero que les haya gustado y ustedes coméntenme acá abajo qué piensan de lo que dije, y lo siento mucho, amigos, pero esta es la realidad del bielcismo. Y por cierto, que se vaya al diablo Darwin Núñez. No solamente es malísimo, no solamente falló ocasiones clarísimas, no solamente es una vergüenza en el Liverpool, sino que aparte se pone a golpear a aficionados. Ojalá no volviera a jugar al fútbol por el bien de toda la humanidad, tanto de los fans de Liverpool como de los de Uruguay y como de todos los que vemos este deporte. Por favor, compartan este video y tampoco olviden en suscribirse, porque como les dije, se vienen más y mejores videos. Así que nos vemos en el siguiente.